tenemos el resto del capítulo 6 y todo cuanto podamos del capítulo 7. Quiere decir que entramos en el terreno escabroso, ¿verdad? Bueno, siempre es escabroso el terreno para aquellos que quieren interpretar la Biblia conforme a su criterio y no conforme a lo que la Biblia dice. Así que vamos a entrar en los temas desprejuiciadamente, pero admitiendo distintas posiciones. Lo dije al principio, hay, a la luz de pasajes, distintas formas de interpretarlo, porque es que veréis que hay preguntas que podemos formularnos hoy que no tienen respuesta. ¿Qué quiso decir Pablo con lo que dijo? Pues resulta, señores, que como no está Pablo, no lo sé. Vamos a intentar investigar un poco aquí. Leemos el capítulo 6, versículos 9 al 20. Y ahora pediré que desde el versículo 9 hasta el versículo 13 lo va a leer una dama. Y desde el versículo 14 hasta el versículo 20 lo va a leer un caballero. Comienza voluntariamente cualquier señora, señorita. No hay acepción de personas aquí. Vamos. Muy bien. Después de que el apóstol abordó problemas tan serios como los que vimos esta mañana, después de que él preguntó a los corintios, entre otras cosas, ¿cómo os atrevéis vosotros a acudir a los tribunales del mundo cuando tenéis un problema con uno de vuestros hermanos, etcétera, etcétera? El apóstol va a resumir al final de esto, por si le quedó algo en el tintero, va a resumir aspectos concretos de la vida santa de un creyente. Y el apóstol va a dar unos cuantos consejos y, como siempre, o muchas veces, no como siempre, como muchas veces hace, formula unas preguntas retóricas que exigen la contestación del lector. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué respuesta exige esto? ¿Sabéis o no sabéis? Sí, sabemos. ¿No heredarán en qué sentido? Bueno, una persona que es injusta es lo contrario a justo. Justo no hay ni a uno. Pero quien hereda el reino ha sido hecho justo no por sus méritos, sino por la obra de Jesucristo. Está diciendo todos aquellos que no son salvos no entran en el reino. ¿Cómo sé que no son salvos? Específicamente por su comportamiento. Y añade algo muy importante aquí, una lista. Una lista de pecados es una de las muchas listas de Pablo. Algunos dicen, vamos a tomar las listas, no hace falta que perdáis mucho tiempo. Pablo cita unos cuantos pecados aquí que seguramente eran manifestaciones habituales del sistema de vida de los corintios. No tanto de los creyentes, pero sí del entorno social de los corintios. No erréis, es decir, no os equivoquéis. No os llaméis a engaño, porque, y ahora viene una serie de datos, de manifestaciones que avisan, por lo menos nos hacen encender una luz roja sobre la posición espiritual de la persona. En primer lugar, los fornicarios, es decir, los que cometen pecados en el campo de la sexualidad. Y hemos visto esta mañana que fornicación tiene que ver con muchas más cosas que simplemente una relación ilícita de un pecado entre personas solteras. Quiero hacer una advertencia seria. La Biblia enseña que toda práctica sexual fuera del conducto normal del matrimonio es pecado. Estamos en una sociedad tan permisiva. No, así mismo. Y hay juicio específico de Dios para esto. Los fornicarios. Pero ahora fijaros que no dice el que cae en la fornicación no hereda el reino. ¿Qué dice? El que vive fornicando. ¿Entendéis la diferencia? Una cosa es una caída. El apóstol Pedro dijo un día a Cristo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dijo Cristo? Pedro decía, los judíos, ¿sabéis por qué dice Pedro 7 veces? Porque los judíos enseñaban en su entorno que con 3 veces perdonar a una persona era suficiente. Ya no tenías ningún derecho, ninguna razón de perdonar más. Pedro dice, bueno, 3 parecen pocos, porque Jesús es un poco. 7, ¿qué te parece? Y Cristo le dice, Pedro, no 7, 70 veces 7. Es decir, perdona siempre. Vamos a entender bien las cosas. No se trata de una caída ocasional. Se trata de una práctica habitual. No heredan el reino. ¿Por qué? Porque los que practican estas cosas están diciendo que no han nacido de nuevo. Otra cosa. Sí. No por una razón. Voy a decir por qué.
La pareja de hecho, supongo que te está refiriendo a un hombre y una mujer, porque parejas de hecho hoy en día, perdona Rosa que diga esto, porque es que hay que preguntarlo ya, estamos viviendo en un mundo de rositas. Bien, una pareja de hecho, un hombre y una mujer que viven en vínculo marital, puedes considerarlo como unidad de matrimonio, pero como quiera que, hablo de lo que la Iglesia tiene que entender por eso, como quiera que, Pablo dice, obedeced a vuestras autoridades y someteros a ellas, y las autoridades legislan en el derecho que para que haya un matrimonio tiene que haber un contrato. Entonces el creyente, la Iglesia, no puede considerar una pareja de hecho como una pareja, como un matrimonio normal, Pero veréis la vinculación que tiene este asunto de la unión entre dos personas en cuanto a relación matrimonial que producen delante del Señor una unidad espiritual de hecho. Lo vemos enseguida. No podemos considerar una pareja de hecho como un matrimonio. Las autoridades consideran, no pueden considerarlo las autoridades como matrimonio. No, porque el matrimonio es un contrato perfectamente establecido. Lo que le dan son los mismos derechos, el mismo tratamiento que un matrimonio. Por eso el registro de parejas de hecho no requiere ningún proceso judicial para iniciar el expediente de unión. Simplemente vas allí, me llamo fulano, te llamas tal, somos pareja de hecho. Te lo anotan en el registro del ayuntamiento y a vivir. Pero eso, hoy como no te piden el libro de familia en ningún lado, lamentablemente pues haces lo que te da la gana. Hace el mundo. Pero nosotros no podemos considerar eso así. Porque hay creyentes que dirían, bueno, yo me uno al Señor, delante del Señor. Si te unes delante del Señor, obedeces las leyes. Y tienes que establecer un matrimonio legal. Porque la legalidad tiene que ver precisamente con un contrato, con una formulación de promesas. La pareja, de hecho, no promete nada. Promete simplemente convivir honestamente. Honestamente quiere decir que no le pegues unas bofetadas a tu marido ni él a ti, diariamente. Ni rompas el patio de la casa, ni te metas con los vecinos. Eso es lo que entiende la sociedad nuestra hoy, una convivencia natural. Entonces, no podemos considerarlas a la luz de la Biblia. Los fornicarios no. ¿Y los idólatras? Decimos, esto no, este pecado hoy no. Sí, señor. Idólatra es todo aquel que tiene un ídolo en su vida, un dios en su vida y lo adora. Algunos adoran no sé lo qué, el coche, otros la televisión, algunos al Celta de Vigo y otros al Barça. Bueno, así nos va. Muy bien, un ídolo es aquello que te cautiva y te lleva. Detrás de un ídolo está siempre ¿quién? Un demonio. Por eso Pablo dice que los gentiles adoran a los ídolos y adoran a los demonios. Ahora, los ídolos, los idólatras, ni los adúlteros. Notáis aquí una diferencia, fornicación, adulterio. Fornicación engloba una enorme cantidad de pecados de morales, adulterio es solamente un tipo de pecado, la relación ilícita entre personas casadas. Mirad, todos los pecados son graves, no hay ningún pecado que no sea grave, pero hay algunos que dejan huella indeleble para siempre. Y uno de los pecados que deja huella indeleble para siempre es el adulterio. No porque te hayan molestado a ti, en el caso de que sea tu esposa, o porque lo hayan molestado a ella, en el caso de que sea el esposo el que ha caído. Es porque ese pecado tiene un juicio específico de parte de Dios. Y Dios dice que a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Entendéis? Luego, ¿Dios perdona ese pecado o no? Pues claro que sí. ¿El marido debe perdonar ese pecado? Sí, señor, como cualquier otro pecado. ¿Y la mujer también? También. Pero eso deja en la psicología íntima de la persona una marca indeleble. Y casi siempre te van a restregar ese pecado por las narices en el futuro. Y tenéis un pecado serio en este sentido, que es el ejemplo más serio de eso, es el ejemplo de David. ¿Dejó huellas en David ese pecado o no? Bueno, de manera que tengamos cuidado con todos, pero con estos específicamente. El adúltero, ni los... Tengo un problema en el versículo, a ver. Aquí habla de afeminado y a continuación habla de ¿qué? Bueno, ¿cómo andamos? ¿Qué es esto de afeminado?
¿Qué os parece? A ver si digo yo alguna barbaridad por aquí en mis notas. Bueno, el afeminado han dicho algo muy serio. El afeminado puede incluir como expresión externa el transvestismo. Por eso en el Antiguo Testamento hay un versículo muy curioso, muy interesante, que dice que el hombre no se vista ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Y esto se ha utilizado muchas veces para decir que las mujeres no vengan con pantalones a la iglesia. No sé lo que habría que decirle a los escoceses que van, sin broma ninguna, que van al culto de partimiento del pan con la ropa más elegante que tienen, que es una falda de cuadros. Y es un hombre. Yo tengo un problemita con ese versículo, ¿sabéis cuál es? Que si queremos entender eso así, que la mujer no se ponga ropa de hombre en sentido de pantalones y el hombre ropa de mujer en el sentido de faldas, bueno, tenemos que entender que todo el resto del capítulo hay que cumplirlo. Y hay un versículo un poco más arriba que dice: no pondrás lana y lino juntos. De manera que todo aquel que tenga lana y lino, dos tipos de ropa diferentes, hágame el favor de ir a cambiarse esa ropa y ponerse solamente lana o solamente lino. Y entonces vamos a cumplir el resto del pasaje. Lo que dice el Señor en su ley es esto: que el hombre se distinga en su vestido fácilmente de una mujer. ¿Cómo vestían los judíos? Con túnicas. Entonces un mariposón de estos se ponía una ropa un poco amplia y ya estaba liado. Bueno, pues ahí tenéis lo fácil que era caer en el pecado, ¿no es esto? Ahí viene el Señor y dice: cuidado, que se distinga bien, que sea bien visible. En aquellos tiempos la homosexualidad era un cáncer tremendo en aquella sociedad, y hoy también. Por tanto, el Señor está estableciendo distinciones. Afeminados, algunas veces me dicen: pero tú sabes que el afeminamiento masculino es una enfermedad hormonal. Yo creo que sí, es verdad. Si un hombre tiene un exceso o un defecto, según lo veas, de hormonas, puede ser un poco dulce el hombre. Puede ser que no tenga demasiada barba el individuo, pero de eso a que le guste la práctica pecaminosa, va a un abismo, mis amigos, pero un abismo tremendo. Puede ser que cante de tiple en un coro, pero no, eso no significa pecaminosidad, significa que el hombre no tiene más. Bueno, pues dejémoslo ahí. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que los que le gusta esto no heredan, ni los que se echan con varones. Directamente la homosexualidad. ¿Cómo llaman hoy en día este asunto? Sí, gay. Se llaman, sí, seguro. Pero estos se les llama un amor diferente. Amor alternativo. ¿Sabéis cómo le llama la Biblia? Perros. No lo llamo yo, lo llama la Biblia. Y lo llama Dios. Ahora, un momento. ¿Un homosexual debe ser recibido en una iglesia o no? ¿Debe predicarse el Evangelio? Sí. ¿Puede convertirse? ¿Y cuando se convierte, qué pasa? Deja la práctica. Así de fácil. Por eso dice que los que hacen esto, ¿qué pasa? No heredan. No son. Sigue. Ni los ladrones. Ni los avaros. Avaros, amigo de la plata, que todo para mí. Los mandamientos de la ley de Dios para esto se reducen a dos. Todo para mí, nada para vos. Este es un avaro. Ahora viene el siguiente: ni los borrachos. Es decir, los que consuetudinariamente, ha salido la palabra, beben vino para embriagarse, vino u otras cosas. Ni los maledicientes, lo de esta mañana, ni los estafadores. La palabra aquí quiere decir el que se apropia de lo del otro con engaño. Es lo que dice aquí el texto griego. Un estafador, ¿sabes quién es? Una persona que va a comprar una nevera a plazos y sabe que no la va a pagar. Ese es un estafador. Un estafador es una persona que viene y que te pide un dinero y te dice: mira, te lo devuelvo pasado mañana, y sabe que no te lo va a devolver. Ese es un estafador. De estafadores está el mundo lleno, ¿sí? Sí, señor. Pero esos son del mundo. Ninguno de estos heredará el reino de Dios.
no hay esperanza para estos porque no han nacido de nuevo. ¿Y qué dice Pablo? Y esto erais algunos. ¿Veis el cambio? Esto es el mundo, señores. Ahora, vosotros sois distintos, porque habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados, lavados por Cristo, santificados por el Espíritu, justificados por el Padre. La Trinidad actúa en salvación siempre. El Hijo salva, el Padre justifica, en razón de la obra del Hijo, el Espíritu Santo santifica. En el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que toda esta obra se realiza en razón de lo que Cristo hizo y en razón de la acción del Espíritu Santo. Y ahora viene una frase del versículo 12 que es interesantísima. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Sabéis lo que decían los corintios? Precisamente esto. Cualquier cosa que produzca placer es buena. Lo decían los filósofos corintios. No todos, pero por lo menos los más populares. Y aquí Pablo dice, mira, aunque todo te fuese lícito, que aquí está en un condicional muy interesante, no todo es provechoso. Por tanto, una persona que tiene libertad sabe elegir lo que debe, y esa es la verdadera libertad, porque no me dejaré dominar, ¿por qué? Por ninguna cosa. A veces decimos, bueno, esto me puedo tomar 5 whiskies porque eso es lícito. Será lícito, pero no es bueno. Un creyente no lo hace. Las viandas, y ahora dice el apóstol, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Está hablando de lo natural del hombre. El vientre es la máquina que disuelve las viandas que nosotros comemos y con las que alimentamos el cuerpo. Pero mirad, dice Pablo, lo uno y lo otro, el vientre y las viandas, ¿qué va a pasar con ellas? Las va a destruir Dios. ¿Cuándo? Ramón, ¿cuándo te parece que va a ocurrir esto? ¿Cuándo las comes? ¿Cuándo te mueras? ¿Cuándo te mueras? Sí, o en el arrebatamiento. Lo que es de esta vida, queda en esta vida. Pablo está buscando una comparación. El vientre es a las viandas como el cuerpo del creyente es a Cristo. Tiene que haber una relación mutua en este sentido. Y dice, el cuerpo, mete un paréntesis, Pablo hace muchos paréntesis, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Veis ahora la analogía? Las viandas son para el vientre para las viandas, el cuerpo es para el Señor es para el cuerpo. Está utilizando una comparación para que los corintios entiendan que como una cosa es a la otra necesariamente, así el cuerpo del creyente es también para el Señor y el Señor para el cuerpo, porque el creyente ha sido comprado por Cristo y para Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. Hay un artículo ahí. En el Nuevo Testamento Pablo llama el Cristo ¿a qué? No en nuestra Biblia, Pablo llama el Cristo a un cuerpo espiritual cuya cabeza es el Señor y cuyos miembros somos cada uno de los creyentes. Y dice aquí que nuestros cuerpos son miembros de este conjunto, cada uno de nosotros. Y ahora Pablo vuelve a la individualidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a desmembrar el cuerpo de Cristo y meter a los creyentes que practican la fornicación como miembros del cuerpo de una ramera. Fijaros que Pablo está utilizando un lenguaje enormemente fuerte, Cualquiera se atrevería en una congregación a poner un ejemplo de este calibre. Pero Pablo está diciendo, mira, aquel que practica la fornicación, que vive en adulterio, en fin, todos estos inmorales, están cayendo en un tremendo pecado, porque están haciendo violencia al templo de Dios y al cuerpo de Cristo. Y mirad qué cosa más tremenda dice aquí el apóstol Pablo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, no puede haber una relación más baja, moralmente hablando, que esta, ¿verdad?
Pero aquí hay una unidad continuada. No es solamente, mirad por favor, prestadme un segundo atención para entender bien el capítulo. Pablo ha estado hablando no de pecados ocasionales, ¿verdad? ¿De qué ha estado hablando? De prácticas. Luego, cuando Pablo dice que si una ramera, significa que está viviendo con ella. Nadie se querría, en buena lógica, casar con una ramera, al menos en su oficio. Pero aquí está poniendo el ejemplo extremo. Y dice algo tremendo, Pablo. Es un cuerpo con ella, ¿por qué? A ver, mirad el versículo 16. ¿Por qué? El que se une a ella es un cuerpo con ella y los dos serán... ¿Y a qué se refiere ese texto? Al matrimonio en su origen, ¿o no? El Señor dijo, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo está diciendo aquí. Lo que está enseñando aquí Pablo es algo tremendamente importante y que nos va a dar o va a permitir una reflexión seria sobre el tema divorcio. Y está diciendo el apóstol Pablo que una práctica continuada de unión entre un hombre y una mujer producen entre los dos, ¿qué? Una unidad espiritual. Un vínculo espiritual. Pero el que se une al Señor no es un cuerpo, ¿qué es? Un mismo espíritu. Porque Cristo, el Cristo resucitado, dice Pablo, es espíritu vivificante, ¿no es esto? Estamos hablando, Pablo dice, el cuerpo físico, la relación física, produce una unidad moral y física. La unión con Cristo produce, ¿qué cosa? Una unidad espiritual con el Señor. Y ahora viene un mandamiento. Esto sí que es un mandamiento imperativo. ¿Qué dice ahí? Versículo 18. Primera frase. ¿Cuántos de los presentes tienen novia? Yo no. ¿Cuántos tienen novia? Solo uno. A ver, por favor, si os ponéis a buscar novio urgente. ¿Y cuántas tienen novio? Bueno, quiero deciros que cuando tenemos novio, tenemos novia, y hay un cariño sincero, la naturaleza humana produce, se llama por ahí, una química especial. Siempre quieres estar al lado de tu novia, de tu novio, y cuando llegan ciertos momentos, quisieras estar más cerca de tu novia y de tu novio que lo que realmente puedes, o debes. Y hay un momento en que el corazón late no a 60, a 270 por hora. Cuando llegue ese momento, estás caminando por el filo de una navaja. ¿Qué tienes que hacer? Porque estás a punto de perder el control. Si has ido con tu coche y con tu novia a un cierto lugar y estás muy tranquilo y relajado en el coche, hazme un favor, dice Pablo, abre la puerta y ponte a correr. Así. Pero llueve, es lo mismo, te refrescas. Camina, venga. Sí, y por lo menos disuelves los vapores, ¿eh? Esto es lo que dice la Biblia, por favor. ¿Tenemos algún ejemplo bíblico? José. Ahí tienes a José. Ven, José, mira, que lo vamos a pasar bárbaramente. José carretera. ¿Qué le trajo a José aquella galopada? La cárcel. Bueno, prefiere José estar en la cárcel que caer en un pecado. Porque José dice a aquella mujer, ¿cómo voy a hacer un mal tan grande y pecar contra quién? Contra Dios. ¿Entendemos esto o no? Entendemos esto. Sí lo entendemos, pero no lo cumplimos. Estoy refiriéndome no solo a novios y novias solteros, sino que también hay otra química especial entre personas casadas, ¿eh? Y hay un cierto atractivo que yo no sé por qué, bueno, yo sé por qué, porque Satanás lo pone en marcha, que desencadena deseos y eso produce otras cosas, y eso se produce casi siempre por una relación temeraria. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Cuando tú vas más allá de lo que es lícito y lo que es lógico. Un comportamiento ético exige huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de ¿dónde? Del cuerpo. Pero aquí este pecado está produciendo un problema en el cuerpo, y como el cuerpo es templo del Espíritu y como el cuerpo está unido a Cristo, el problema es muy grave o no es muy grave. Alguien me dice, bueno, ¿y una borrachera qué? Es muy distinta. No estás produciendo más que un problema tú contigo mismo.
Este otro trae un problema diferente, porque estás involucrando a más de una persona. Mirad, concretamente el adulterio es un pecado grave, uno por el mandamiento, otro por el egoísmo, otro porque quebrantas un tercer mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Está claro, esta es la gravedad de un pecado que a simple vista no tiene importancia, pero estás quebrantando 3 grandes y solemnes mandamientos de la Escritura. Ahora, Pablo dice: tened en cuenta, por favor, que no sois vuestros, porque os ha comprado ¿quién? El Señor. ¿Sabéis que pagó Cristo por tu cuerpo y por ti? La vida suya, su sangre en sacrificio de expiación.